Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a tratar de hacer esto rápido porque esta es una clase larga, la del presente simple. Y esta clase no pretende enseñarte el presente como te lo han enseñado antes. Te lo voy a tratar de enseñar de la mejor forma posible. Y por eso mismo es que esta clase del presente simple se va a dividir en tres videos. La primera, que es esta, te voy a enseñar cómo hacer oraciones positivas. En la segunda te voy a enseñar las oraciones negativas. Y en la tercera veremos cómo hacer preguntas, ¿ok? Esto para explicártelo bien, para que no te queden dudas, te quede claro. Y pues explicártelo bien, ¿no? Porque luego hay gente que me dice, oye, no puedes hacer un tema más corto. Pues mira, o sea, es como si quieres que te enseñe a manejar en 15 minutos. Pues te puedo enseñar de forma general para que medio entiendas la idea, porque sí hay ideas básicas y te las puedo dar, pero eso no asegura que lo entiendas y que lo hagas bien y que el video sea exitoso. Entonces vamos a hacerlo en tres videitos para explicártelo bien, ¿ok? Para que te quede bien claro el tema y lo podamos practicar también en vivo. Entonces, vamos a ver en esta ocasión el presente simple en positivo, cómo hacer oraciones positivas, lo cual es técnicamente simple, pero te tengo que enseñar algunas cuantas cosas, ¿ok? Entonces, lo primero con lo que vamos a empezar es entendiendo qué es el presente simple. Y eso es algo que te pregunto porque a ti normalmente te enseñan la estructura y te enseñan para qué se usa. A ti te lo enseñan así, por eso no lo entiendes. Porque a ti te enseñaron a mecanizar el tema en lugar de entenderlo. Entonces, la clave de la gramática, y lo digo siempre, es entender lo que haces en lugar de mecanizarlo. En lugar de memorizar una fórmula, porque las fórmulas no se memorizan, los usos tampoco se memorizan, no se tiene que memorizar nada. Cuando tú entiendes lo que dices, entiendes para qué se usa y entiendes las cosas y así aprendes, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero por entender qué es el presente simple, incluso en español. A ti te enseñaron todo desde el inglés y te dan las clases en inglés y por eso no entiendes lo que haces ni lo que dices. Entonces vamos a entender qué es el presente simple incluso en español. El presente simple es simplemente cuando decimos un verbo y ya, un verbo en presente. Por eso se llama presente simple, porque es muy simple. Bueno, tal vez no se llame así por eso, pero es muy simple. Entonces aquí decimos algunos ejemplos. Dice, yo trabajo, yo camino, él corre, ella aprende, ustedes estudian, ellos hablan, él come. Si te das cuenta, son oraciones muy sencillitas. Literales, nada más es el sujeto y el verbo en presente. Eso es presente simple. Yo sé, dices, eso es mi novio, ya me lo sé. No, no hay gente que no se lo sabe, créeme que sí. Te voy a poner ejemplos de personas que se equivocan en el presente simple y eso es porque están pensando en la estructura en lugar de entender lo que dicen, ¿vale? Pero eso lo haré en otra ocasión. Entonces, esto es presente simple, es básicamente poner un sujeto y un verbo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a ver cómo funcionan este tipo de oraciones en inglés, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la primera parte. Y bueno, a continuación te quiero mostrar nuevamente cuáles son los pronombres personales. Yo sé que ya los conoces, pero te los quiero mostrar. Te los pongo del lado izquierdo, los que son singulares, del lado derecho, los que son plurales. La palabra you no te la pongo en la columna singular porque gramaticalmente siempre se usa como si fuera plural. Entonces vamos a dejarla del lado derecho, pero aquí tenemos los del lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí si te das cuenta, tenemos estos tres pronombres que ya conoces, he, she, it, los tenemos remarcados de negro. ¿Por qué los tenemos remarcados de negro? Porque hay algo especial con estos pronombres en este caso de presente simple, ¿ok? ¿Qué es lo especial? Ahí te va. Básicamente, el inglés es un tema muy fácil bueno, en el inglés es un tema muy fácil para hacer oraciones, porque sin hacerte tanto rollo, sin hacerte tanta explicación, lo único que tenemos que hacer para hacer oraciones es poner el sujeto y el verbo. Eso es todo. Por ejemplo, las oraciones que vimos aquí previamente, que serían estas, si tú quisieras decir esto en inglés, lo único que necesitas es saber cómo se dice la palabra yo, que es I, y cuál es el verbo trabajar, es la palabra work. Se dice I work. Y ya, no tienes que conjugar el verbo como hacemos en español. I work o tú trabajas, por ejemplo, you work. Ellos trabajan, they work. Nosotros trabajamos, we work. Es un tema muy fácil en este sentido porque el verbo no cambia de forma. Solamente es que lo sepas y ya. Sin embargo, como dice aquí, tenemos estos tres pronombres remarcados de negrito por una razón. Y es que con estos tres pronombres, si tú quieres hacer una oración, además del verbo, que necesitas saberlo,
vamos a añadirle una letra S al verbo. Cuando tú dices, por ejemplo, yo trabajo, se dice I work. Pero si tú quieres decir él trabaja, que es uno de estos tres pronombres, no diríamos he work, sino que le vamos a añadir una S. He works. Y ahí está. Como tal, la idea es sencilla. A mí me gusta enseñar teoría porque siento que si haces las cosas simples, sí se pueden estudiar. La gramática es mala cuando no entiendes lo que haces y también le memorizas y todo es demasiado estructurado, pero cuando el concepto es más sencillo creo que lo puedes estudiar. Entonces, en inglés para hacer oraciones simplemente es poner el sujeto y el verbo, pero cuando tienes que usar alguno de estos tres pronombres, le añadimos una S al verbo. ¿Ok? Entonces, por ahí va la situación. Acá, por ejemplo, tenemos algunos verbos. Si te das cuenta, aquí tenemos algunos verbos, que es la palabra like, el verbo gustar, eat, el verbo comer, sleep, el verbo dormir, drive, el verbo manejar. Tenemos 4 verbos y si te das cuenta con estos pronombres, pues no hay que hacer nada, es simplemente poner el sujeto y el verbo para hacer alguna oración. I like, we like, you like, they like y así con los demás. Sin embargo, si yo quisiera añadir el pronombre he o el pronombre she, ¿qué haríamos? Le añadimos una S. Fíjate, estos verbos son los mismos de hace rato, pero ya les puse el pronombre he y el pronombre she. Y fíjate cómo les añadí una letra S al final. He likes, she likes, he eats, o she sleeps, o he drives. ¿Ya viste? Entonces, por ahí va la situación. ¿Cómo ves? ¿Está fácil hasta ahora? Yo creo que sí. Realmente la idea es simplemente sujeto y verbo y con pronombres he, she o it le añadimos una S. Eso es todo. ¿Vale? Entonces por ahí va el asunto. Ahora, fíjate, aquí te acabo de poner algunas cuantas oraciones y lo que quiero que hagas es que le pongas pausa a este video y que en tu cuaderno traduzcas estas oraciones, ¿vale? Ahorita te voy a dar la respuesta, pero ponle pausa y escribe estas oraciones. No me digas que no te sabes los verbos porque a la derecha te los acabo de escribir, ¿ok? Think, drive, jump, walk, write, read. Esos son los verbos, ¿ok? Entonces, escríbelos y nos vemos a continuación. Si hay alguna palabra que no sepas, puedes buscarla en el traductor, no te preocupes. La palabra que busques aquí te va a salir bien en el traductor, ¿ok? Porque son palabras muy sencillas. Ahora, supongamos que ya tienes la respuesta, espero que así sea. La respuesta de estas oraciones sería lo siguiente. Sería I think en English, yo pienso en inglés, yo manejo mi auto nuevo, I drive my new car. Ella salta en el piso, sería she jumps on the floor. Fíjate cómo le puse una S a la palabra jump porque estoy utilizando la palabra she. She jumps on the floor. They walk on the street. He writes a book. Él escribe un libro con una S, ¿no? He writes. O por ejemplo, my dad reads the newspaper. Esa está interesante porque aunque no estoy utilizando la palabra he o la palabra she, sí estoy usando de cierta forma uno de esos pronombres. Estoy hablando de he, estoy hablando de él, de mi papá. Entonces mi papá también cuenta como he. Entonces, como también cuenta como he, también le añadimos una S al verbo. My dad reads. Lo mismo pasaría si yo dijera, por ejemplo, mi hermana lee el periódico. Sería my sister reads the newspaper. Porque my sister es she, ¿vale? Entonces, por ahí va la situación. Y fíjate cómo con los pronombres que no son ni she, ni he o my dad en este caso también, los demás pronombres nada más es el pronombre y el verbo, ¿ok? Entonces, así es como uno empieza a hacer oraciones en presente simple. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero en ese yo te voy a pedir que tú me pongas las respuestas en los comentarios. Aquí te voy a poner otras oraciones. I run every day, he works in the afternoon, she drinks coffee in the morning, we learn English, you live in the USA, they pay attention in the class, ¿ok? Ellos ponen atención en la clase, o también podríamos decir, vamos a ponerle to the class. Ellos ponen atención a la clase, ¿ok? Tradúceme estas oraciones y ponme las respuestas en los comentarios, ¿vale? En los comentarios vamos a ir viendo cuáles están bien y cuáles no están bien. Entonces, este tema en realidad es muy simple, ¿vale? O sea, llevo ya 9 minutos, casi 10 minutos hablando, pero es que en realidad es muy simple este tema.
Lo único que hacemos, como dice aquí, es utilizar el verbo que queramos junto al pronombre o el sujeto. I run, we learn, you study y demás. Y si usamos alguno de estos tres pronombres, vamos a utilizar la regla de la S. Así le vamos a llamar. La regla de la S es básicamente añadirle una S, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, dice she speaks, he works o it takes, ¿ok? Serían ejemplos, ¿vale? Por ahí va. Este es como el resumen de lo que acabamos de ver prácticamente. Muy bien, ahora te voy a hablar de otra cosa. Esta regla de la S como tal no es difícil. Técnicamente con esto que te acabo de enseñar ya puedes comenzar a leer, comenzar a escribir, comenzar a usar la regla y no hay ningún problema porque esto que te acabo de enseñar funciona así. Me atrevo a decirlo en el 90% de casos. La mayoría de casos es así. Sin embargo, existen dos casos extras, dos casos especiales. Para eso es este video, justamente para enseñarte estos casos. Existen dos casos especiales, así es como yo lo enseño, pero es lo mismo al final. Dos casos donde no solamente le añadimos una S, hay veces que también añadimos ES o también hacemos otra cosa, ¿vale? Pero te lo voy a enseñar de una forma simple. Recuerda, la gramática no se memoriza, la gramática se entiende, ¿ok? Ahorita vas a ver a qué me refiero con esto. Entonces, hay veces en inglés que añadimos otra cosa además de la S. Acá, por ejemplo, te voy a poner unos, pues sí, unos ejemplos donde en inglés añadimos la S. A ver, permíteme un segundo que aquí estoy batallando con esa cosa. Fíjate todos estos verbos: correr, trabajar, beber, aprender, vivir, poner atención, hablar, cantar. El hablar está dos veces. Bueno, es que uno es speak y el otro es talk. Saber, obtener, manejar. Fíjate todos estos verbos, ahí en medio está la forma normal, por así decirlo, la forma base, y a la derecha está cómo sería ese verbo con la S. Esto de aquí funciona así en el 90% de veces, pero hay veces, como te menciono, que no hacemos esto y añadimos otra cosa. Fíjate los siguientes verbos que están aquí. Fíjate la palabra miss, la palabra watch, wash, fix, touch, teach, kiss, por ejemplo. Aquí, bueno, obviamente tus ojos ya vieron la diapositiva, pero de todos modos déjame explicarte algo. Hay veces que existen verbos que terminan en un sonido como la S o un sonido similar a la S. Así lo explico yo. No he visto que alguien lo explique así todavía, pero se entiende muy bien. Hay verbos que ya terminan en la S. Por ejemplo, la palabra kiss, que es el verbo besar, kiss. Si tú quieres decir, por ejemplo, ella besa, she kiss. En este caso, para añadirle una S, no puedo decir she kiss otra vez. O sea, como que son muchas S's. Entonces lo que hacemos en este caso es ponerle, en lugar de la S, le ponemos ES para decir algo como she kisses, kisses, y hacer una especie de diferenciación entre la S que estamos añadiendo y la S del verbo, ¿no? Y hay otros sonidos similares. Por ejemplo, de hecho las terminaciones te las puse aquí. La terminación más fácil de entender es la doble S. Cuando un verbo ya termina en la S, no le añades otra S, sino que le añadimos ES, como es en el caso de la palabra mes. Fíjate ahí cómo estamos añadiéndole ES. O la palabra de hasta abajo, que es el verbo kiss, le añadimos ES. Lo mismo pasa con SH, que es más o menos como la doble S. SH o CH, por ahí va la situación. La X no es una S, pero como tal tiene el sonido de la S, ¿no? Fix, fix. Entonces, si tú quisieras decir, si tú quisieras añadirle una S a la X, no podríamos hacer esto de aquí, fíjate, fix, algo así. Sino que lo que hacemos es esto de acá, ¿vale? Ponemos fix y luego añadimos ES. Entonces, estas son las terminaciones, sería SH, CH, SHX y doble Z, ¿vale? La doble Z no es una terminación tan importante porque no hay muchos verbos así, pero de todos modos es la misma idea. Ahora, quiero que recuerdes algo. La gramática no se memoriza, se entiende. Esto que te acabo de explicar es más fácil que te acuerdes las terminaciones cuando tú entiendes y te das cuenta de, ay, como que este verbo termina así, le voy a poner ES. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de como que este se ve raro y mejor le voy a poner ES porque termina en esta terminación, pues es más fácil ir aprendiendo estas cosas, ¿no? Y irlo entendiendo como de esta forma. Ah, es que como termina, como queremos añadirle una S,
pues este verbo ya termina en la S, no puedo poner dos S juntas o sonidos de S similares. Entonces le pongo ES. Y de esta forma es como que más fácil entender o aprender esto, ¿ok? Entonces, así funciona. Ahora, para los que ya conocen el tema, tal vez se dan cuenta de que hay una terminación que me falta. Y sí, hay una terminación que me falta, pero la puse aparte por lo siguiente. Y es que hay una terminación más, pero esa terminación más no tiene nada que ver con esto de la S. No es como que, como termina en un sonido similar a la S, hacemos eso. Es la única terminación que como tal no tiene nada que ver, pero igual es muy fácil porque solamente son dos verbos, que es la letra O, ¿vale? Es simplemente la palabra do y la palabra go, ¿vale? En este caso, cuando tú quieres utilizarlo con he o con she o con it, le añadimos es, sería la palabra does y goes, ¿ok? Does y goes, ¿ok? Entonces, las terminaciones son estas de acá, ¿vale? Son estas de aquí y la letra O, ¿vale? La letra O. Eso no lo veas. No lo veas. Entonces ahí está, las terminaciones y la letra O. Cuando estamos usando esas terminaciones, lo que hacemos es añadirle ES al verbo, ¿vale? Vamos a ver el caso 2, que probablemente ya lo viste como que de reojo, ¿no? Y es lo siguiente, y bueno, así también lo enseño yo, pero ahí está. Básicamente cuando tenemos una letra Y junto a una consonante. Normalmente esto lo enseñan como una Y procedida de una consonante, pero la idea es técnicamente lo mismo. Entonces, fíjate, aquí tenemos estos tres verbos de ejemplo, que es la palabra study, fly, cry, y fíjate cómo estos verbos terminan en una letra Y o en una Y. Si tú quisieras añadirle una S, en este caso, como tenemos una Y junto a una consonante. ¿Qué es una consonante? Eso sí lo debes de saber, las palabras que no son vocales. Tenemos, por ejemplo, study, tenemos la letra D, fly, tenemos una L, cry, tenemos una R. Cuando sucede esto, lo que hacemos es que la Y se cambia por una I latina y después añadimos ES, lo que veíamos anteriormente. La I se cambia por una I latina, la Y se cambia por una I latina y después ponemos ES. Entonces los correctos serían estos de acá en medio. Studies, flies, cries y los incorrectos serían este. Este, por ejemplo, sería si solamente le añadiéramos la S y este si le añadiéramos ES. ¿Por qué te escribo los que están mal? Te escribo los que están mal para ver si de alguna forma tú como que los ves y dices, no, sí, como que sí se ven raros, ¿no? Como que están mal. Porque cuando tú empiezas a tener este razonamiento de como que sí se ve raro, sí está mal o como que sí se ve mejor el otro, ahí es cuando en lugar de memorizar estás comenzando a entender. Entonces, por eso te pongo las palabras que están incorrectas para que tú de alguna forma digas sí cierto y eso fortalece la conexión con esto que yo te estoy diciendo, ¿vale? Entonces, pues ahí está, realmente esta es la regla, ¿ok? Esta es la regla. Entonces, cuando tenemos una Y y una consonante juntas, o también puedes pensarlo como una Y adelante de una consonante, pues lo que hacemos es ponerle IES, ¿ok? Eso sí, anótalo, ¿ok? Porque son pequeñas reglas para que después te puedas acordar de ellas. Te voy a decir algo, lo importante del tema en realidad no es el tema en sí, lo importante nada más es la regla principal, que es añadirle una S, porque así se hace en el 90% de casos. Y lo más importante del inglés en respecto a la gramática no es tanto las reglas gramaticales como estas, caso 1, caso 2. Es más que nada cuestión de ponerse a leer, ponerse a escuchar, ponerse a interactuar en el idioma, y a medida que avanzas, estas reglas son más fáciles de entenderlas y de aprenderlas. Si apenas estás empezando y ya quieres aprenderte esto, yo te diría, no es necesario. Claro, si tú vas a la escuela o lo necesitas para algo, bueno, hazlo, pero si tienes la opción de, mira, apréndete lo más importante y comienza a leer y escuchar, y ya después te vas aprendiendo casos más específicos, es un poco mejor, ¿vale? Porque al inicio tienes que aprenderte lo más importante para comenzar simplemente a leer y escuchar. Entonces, ahí está, ¿ok? Ahí está. Creo que tengo otra diapositiva por acá. Ok. Aquí dice, atención, fíjate lo que te estoy escribiendo aquí. Esto de cambiarle la Y, ¿vale? A una I latina, ¿cuándo se hace? Se hace cuando la Y está adelante de una consonante. Por ejemplo, study, la Y está delante de una D, fly está delante de una L, cry está delante de una R. Pero hay otros verbos que también terminan en la letra Y, pero no por eso le hacemos ningún cambio. Y algunos ejemplos son estos verbos que te pongo acá, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjate cómo la palabra play, la Y está delante de una A. Stay está delante de una A también. Buy está delante de una U.
Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Si está delante de una vocal, hacemos la regla principal, que es simplemente añadirle una S y ya. Eso es todo lo que hacemos, ¿vale? Añadirle una S y ya. Solamente hacemos el cambio en lo de la izquierda, ¿ok? Ahora sí, creo que ya terminamos. Por último, simplemente me gustaría mostrarte estas oraciones que están aquí y que igualmente, si tú gustas, las puedas traducir en los comentarios. Yo sé que son bastantes, pero justo esa es la idea de esta clase, no nada más enseñártelo la idea general, sino también que lo practiques un poco, ¿vale? Entonces, aquí tenemos estas oraciones y quiero que las puedas hacer. En las tres primeras estoy haciendo una especie de énfasis con el verbo to be. ¿Por qué? Porque muchas personas, y así fue como yo arranqué la clase, muchas personas, en lugar de entender lo que hacen, solamente memorizan los conceptos, y hay muchas personas, no sé cuántas sean, pero hay muchas personas que utilizan el verbo to be cuando no lo tienen que usar en el presente simple. Cuando tú quieres decir, por ejemplo, que yo duermo, como decimos yo duermo, se dice I sleep. Hay gente que dice I am o she is, ¿no? Ella duerme. Ella duerme sería she sleeps, con la S, she sleeps. Hay gente que dice she is sleep. Y meten ahí el verbo to be porque dicen, es que estoy usando este pronombre y ya como que estoy acostumbrado a estar poniendo el to be. Y no, ¿cuándo se usa el to be? No nada más porque estoy usando el pronombre ya. ¿Cuándo se usa? ¿Qué es? Es el verbo ser o estar. ¿Cuándo se usa? Cuando hablamos de ser o estar. Pero si hablamos de otro verbo, ponemos ese verbo, ¿ok? Entonces quiero que eso quede claro. Eso también lo vamos a practicar en vivo. Recuerda que si tú estás tomando el curso en el momento que estamos dando el curso, ¿vale? Pues este curso tiene tanto clases grabadas, que son estas, y tiene también las clases en vivo. En las clases en vivo vamos a practicar este tema. Si tú estás viendo esta clase cuando ya se dio el curso, ya se dio la clase en vivo, pues puedes ver la repetición en la lista de reproducción, ¿vale? En la descripción de este video te dejo el enlace a la lista de reproducción del curso, y también te dejo el enlace a nuestra página de ejercicios, ¿vale? Si tú quieres practicar, hacer ejercicios de estos temas, pues en la descripción busca el apartado que dice materiales del curso o algo así, y ahí te va a dar un enlace para que vayas a nuestra página donde hay materiales de estos cursos y puedas seguir practicando, ¿vale? Entonces, ahí puedes ver el ejercicio, puedes ver esta presentación que luego me la piden, ahí puedes ver los materiales de curso para que, pues ahí está, ¿vale? Para que tengas más, disfrutes más el curso y te sientas más en confianza con nosotros. Entonces, por aquí andamos, chicos, muchas gracias. Esta fue la primera clase de presente simple, por eso quise hacerlo de forma separada, y esto fue todo, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase.